investigación, decía, por terrorismo, no sé qué, y dijo, "Ah, se mete conmigo todo el día". Sí. Ay, el problema que tiene ya. Ok. Los chicos que estaban, que pusieron presos cuando Leopoldo López en el 2014, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Siguen presos? Bueno, fíjate, eso es importante la pregunta porque trae a veces confusión cuando uno habla de presos políticos, cuando uno habla del número de presos políticos o los que existen, pareciera que fueran los mismos que habían en el 2014 que continúan acá. Personas que han estado presos, por ejemplo, con el caso de Leopoldo López, todos los que estuvieron presos en esa época ya han sido liberados. Pero mientras unos son liberados, otras personas son encarceladas. Entonces, esta pregunta es importante porque cuando tú por lo menos hoy me preguntas, ¿cuántos presos políticos hay? 108. Entonces tú dices, ay, bueno, y 108, quiere decir entonces, ¿cuántos habían con Leopoldo? Tanto. Entonces si hay 108 ahorita, hay menos o más. No, el problema es que desde que entra Maduro al poder, hasta el 31 de diciembre del año 2016, ha habido 6.831 arrestos con fines políticos. Es decir, el esquema de persecución a través del arresto, a través de la detención, que tiene un efecto intimidatorio, ha afectado a muchísimas personas de diferentes sectores, donde la mayoría han sido estudiantes. Entonces, mientras unas personas son liberadas, más adelante se detuvo, por decirte, a la penitenciaría, en el caso de ella creo que fue la de Coro, no me recuerdo, pero que estuvo más de 9 meses allí y por enfermedad le dio una medida humanitaria y está en casa por cárcel. Y así encuentra pues cantidades de casos de personas presas y que han sido liberadas o que se mantienen presas. Pero todas las personas, y esto también es importante, que han estado presas en algún momento, que eso es otro factor interesante a considerar, no es que cuando son liberadas plenamente, sino que además tienen medidas restrictivas. Cuando tú dices, ay, liberaron a Gerardo Carrero luego de 2 años y medio, que era uno de los estudiantes líderes de todos estos campamentos que se hicieron en el año 2014 precisamente para protestar por la libertad de presos políticos. Entonces tú dices, ¿lo liberaron? No, lo liberaron, pero no está libre, tiene un proceso pendiente, tiene medida de prohibición de salir del país, entre otras medidas. Entonces la libertad es restringida, pero peor aún, es restringida, pero cuando si haces cualquier manifestación, puedes caer preso nuevamente, siendo que tienes ya un proceso pendiente. Entonces, el esquema de persecución política a través de la detención y a través de las medidas restrictivas a la libertad es muy poderoso para el gobierno en cuanto al efecto intimidatorio que produce y en cuanto evidentemente a los daños que produce. Una de las consecuencias, por ejemplo, del exilio en Venezuela, de las personas que se van del país, muchos de ellos están relacionados con algún caso de detención. Ese es un estudio que estamos haciendo ahora. ¿Cuántas de las personas de los 6.000, hoy más de 6.900, porque estamos ya en febrero y ha habido más detención, realmente, y que han sido liberadas, se quedan en el país y no tienen consecuencias? Evidentemente las tienen entre las cuales está, por ejemplo, que se van del país, porque no quieren ser sometidos otra vez a lo que fueron sometidos en el momento de la detención. Pero esto es importante porque, repito, cuando tú hablas, bueno, estos quedan presos, no es lo que quedan presos, es que la cantidad que han estado presos. Y en Venezuela estar
2 días, 3 días preso, no estamos hablando de que estuviste resguardado tranquilo. Puede haber sido, como muchos casos sucedieron, torturado, amenazado, y pues solo con 3 días, pero estamos hablando de que las detenciones en muchísimos casos pasan de 3 meses, 4 meses, 2 años, años y medio. Pero bueno, esa es la situación. Se puede decir que ellos han logrado su objetivo de que la gente tenga miedo y no proteste. Definitivamente. Claro, ellos han logrado el objetivo de que la gente tenga miedo y no proteste, pero no solo que la gente tenga miedo, sino muchos de los que protestan son estudiantes jóvenes que tienen familia. Entonces, padres y madres les prohíben la salida a protestar, o se los llevan de fuera del país también. Eso por un lado. Sin embargo, también ha pasado un efecto que pasa en los regímenes represivos de carácter dictatorial, que es que la gente empieza, sobre todo aquellos que no tienen otras posibilidades, digamos, de irse del país, empiezan a perder el miedo. Y también eso sucede, que la gente empieza a perder el miedo y ya pues saben que pueden estar detenidos, pero siguen teniendo reacciones de protesta, etc. Pero bueno, pero el efecto intimidatorio lo logran incluso en los activistas políticos o los dirigentes políticos, que deberían, por lo menos por lo que son, uno debería pensar que son las personas que nunca pueden ser sometidas a este miedo, a este temor. Sí. Bueno, el efecto intimidatorio contra activistas ya es algo, y de detención es algo sistemático. Concretamente, en el caso de Gilbert Caro, pues evidentemente es un diputado, así sea suplente, es un diputado. Hay la discusión si tiene una inmunidad parlamentaria, yo particularmente creo que la tiene, porque si no nunca pudiese ser diputado, así sea suplente. Pero el punto aquí, yo hace poco estaba leyendo un artículo de alguien, no me recuerdo de quién, que hablaba de que el caso del Gilbert Caro puede ser como una especie de tubo de ensayo del gobierno, a los efectos de probar la reacción, sobre todo, porque es lo que más le preocupa, la reacción internacional. Y fíjate, el problema de Gilbert Caro es más grave que lo de la inmunidad parlamentaria. Es la, por lo menos, primera vez que se hace casi que tan evidente que la detención ocurre por el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de decisión judicial. Ha habido cantidad de decisiones judiciales al revés, que por lo menos más de 17 al día de hoy, de casos relacionados con temas políticos, donde el tribunal le ordena la excarcelación a las personas y las personas son liberadas. O sea, es que para ser liberado necesitas una orden de excarcelación, y la policía, es decir, el que te tiene con el candado cerrado, por la orden del tribunal debe abrir el candado y dejarte libre. Bueno, hay por lo menos 17 casos, dentro de los cuales se encuentra John Goycochea, José Vicente García, un concejal del estado Táchira, 14 policías de Porichacao. Pero en este caso estamos viendo que se detiene a la persona y se encierra en una cárcel sin intervención del Poder Judicial o de ningún fiscal. Eso es gravísimo. Y la reacción en relación con ese caso, pues no pareciera tan contundente como quizás nosotros, o como se podría esperar, porque ya pareciera Venezuela ya tiene un carácter sistemático, y esta palabra es importante porque eso trae como consecuencia que son crímenes de lesa humanidad, con motivos políticos concretamente.
de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Eso es así, pero la sistematicidad y cuando hay un patrón hace que la gente como que se acostumbre a ese patrón. Ya es un patrón y ya bueno, si el día de mañana aquí viene el gobierno español y detiene a una persona, va a haber un zaperoco, detuvieron a una persona con fines políticos, un preso político en España, si detienen a dos son dos, tres. Pero como en Venezuela ya vamos llegando a los 7.000 casos y ya los casos no se habla tanto de ellos, y cuando el gobierno va repitiendo y va incrementando los casos donde ya ni siquiera hay orden judicial, entonces ya se hace también sistemático y ya no es noticia. Ya es como lo llaman los periodistas, caliche, lo llaman en Venezuela. Claro, porque ya es decir otra vez, detuvieron a otros sin orden judicial. Bueno, entonces nosotros tenemos que empezar a sumar. Sí. Entonces ya cuando ya se hace importante cuando de repente suma y dice, bueno, ya van, bueno, cuando digamos que hay más de 7, pasamos los 7.000, bueno, a lo mejor es un número importante, pero mientras va por los 6.800, 6.900, 6.000 no sé cuánto, quizás ya no es un número importante. Así pasa, eso es lo que hace lo sistemático, y el gobierno va probando cuál es la reacción internacional. Y eso te lo digo porque uno de los principales apoyos para obtener libertades de personas es el apoyo internacional. A pesar de que se diga, no, que nacionalmente hay que hacer las cosas, sí, pero la liberación de presos tiene el apoyo internacional es importante, que ha sido todo lo contrario. En el caso, ya que estamos aquí en España, Rodríguez Zapatero particularmente ha sido lo peor para los presos políticos en Venezuela. Desde que llegó Rodríguez Zapatero, yo lo he dicho varias veces y lo decía hoy, y Javier se impresionaba porque no lo sabía, pero desde que llegó Rodríguez Zapatero, desde el día que pisó tierra Rodríguez Zapatero en Venezuela y se presentó como mediador, se incrementó en 55 el número de presos políticos, quiero decirte, de personas encerradas por orden judicial, y hubo más de 2.700 personas presas, arrestadas, por la llegada de Zapatero. Es decir, y si hablamos de la libertad de presos políticos, es decir, de personas que han estado encarceladas por orden judicial, que es el concepto de preso político, los otros son arrestados políticos, si hablamos de esos presos, y incorporáramos a todas las liberaciones como supuesto producto del diálogo, lo cual no es verdad tampoco, hubo 43. O sea, se liberaron 43 y se encarcelaron a 55. Con el efecto puerta giratoria que llamo yo, se encarcelan y se liberan, se encarcelan y se liberan. Entonces, la llegada de Rodríguez Zapatero fue terrible. O sea, la mediación de Rodríguez Zapatero fue total y absolutamente contraria a las libertades que nosotros estábamos exigiendo, por lo menos de los presos políticos. Entonces, en ese caso, encontramos aquí también que en España está bastante polarizada esa situación, y el apoyo a Venezuela pues también está bastante polarizado. ¿Qué opinión tienes tú en referencia a esta reunión del día de ayer en conmemoración pues de estos 3 años de cárcel de Leopoldo López? Bueno, hablando de lo último, yo creo que es el tema de Leopoldo López, la cárcel de Leopoldo López se ha convertido ya en un tema internacional emblemático de mucha importancia. 3 años no es algo realmente importante, y evidentemente la reacción internacional debería ser al unísono de todos los países y todos aquellos que creen en los derechos humanos y que tienen claridad moral, deberían rechazar la detención de Leopoldo López y la prisión política. En ese sentido yo apoyo y respaldo y aplaudo y agradezco a todos aquellos que de alguna manera se expresan en contra de la detención de Leopoldo López, con quienes familia, pues esposa, madre, padre, hemos estado siempre no solo en contacto, sino en apoyo directo. Con relación al tema de Rodríguez Zapatero, yo me limito para ser objetivo y concreto, me limito a la materia la cual manejo con absoluta claridad.
Rodríguez Zapatero y el diálogo en Venezuela trajo como consecuencia dos cosas: el incremento de los presos políticos y el aprendizaje del arte por parte del gobierno de utilizar a los presos políticos como fichas de negociación. El gobierno aprendió, y eso se lo dio, esa fórmula, el diálogo promovido por Rodríguez Zapatero, de que podían sentar a las personas utilizando las fichas de presos políticos para intercambiarlas. Eso lo aprendieron el año pasado de una manera muy efectiva con el diálogo, y eso fue promovido por Rodríguez Zapatero. Entonces, para mí, ese diálogo no fue para nada positivo, y la mediación de Rodríguez Zapatero fue para mí, en la materia, te digo, que nosotros llevamos, perjudicial, ya que trajo más presos políticos que liberaciones. Y como decía anteriormente, desde la llegada de Rodríguez Zapatero, desde que pisó tierra, eso fue, si no me falla la memoria, en mayo del año 2016, la primera, de ahí en adelante, se incrementó el número de arrestos en todo el año. Es decir, antes de la llegada de Rodríguez Zapatero, había arrestos con fines políticos, hubo aproximadamente unos 200 o 300. Y desde que llegó Zapatero hasta el final de año, si vemos el año, se incrementó en más de 2.700. Es decir, la llegada de Rodríguez Zapatero trajo el 90% desde el momento que llegó, que es mitad de año, más de un 90% de los arrestos con fines políticos. Y en cuanto a presos políticos, después de que llegó Zapatero se incrementó en 55 el número de presos políticos. Antes de que llegara Zapatero, habían solo 4 presos políticos de enero a mayo. Y desde que llegó Zapatero se incrementó en 55. Cuando hablo de presos políticos me estoy refiriendo a las personas encarceladas por orden judicial, que no fueron 2 días, 3 días, sino ya llevan 4 meses, etc. Pero peor aún, bueno, y si hablamos de las liberaciones, y si tomáramos en cuenta todas las liberaciones del año, los cuales no fueron producto del diálogo, porque nosotros representamos a la mayor cantidad de los presos políticos y sabemos por qué se produjeron las liberaciones, por medidas humanitarias solicitadas por nosotros o por cosas de esas, pero supongamos que todas las liberaciones fueron producto del diálogo, en total fueron 43, que mucho más fueron las encarcelaciones que las liberaciones. Si lo vemos así, dándole todas las liberaciones al diálogo, cosa que es mentira. Pero peor aún, desde que llegó Zapatero y desde que se produjo el diálogo, y como saben perfectamente que utilizan a los presos ahora como fichas de negociación, ya ni siquiera les importan las decisiones judiciales. O sea, la represión no solo aumentó, sino el gobierno se desenmascaró. Y entonces ya incluso la presión política ni siquiera requieren de decisiones judiciales. Y desde que llegó Zapatero, que tampoco se hizo nada, ha habido incluso boletas de excarcelación de tribunales que son por solicitudes que hemos hecho, que han hecho otros abogados. Y como el diálogo es la fórmula para liberar a los presos políticos por la llegada de Zapatero, entonces ni siquiera le hacen caso a las órdenes judiciales. Y entonces Zapatero, con los que han venido apoyando el diálogo, llegan y le dan información a los presos políticos que para liberar a esas personas que ya tienen una boleta de excarcelación, la fórmula es el diálogo. Entonces es un chantaje con relación a los presos políticos, por un lado, utilizando el dolor de la familia y el carácter humanitario de esa situación, pero entonces el gobierno, repito, aprendió, por también complicidad de personas digamos, de oposición que tenían unos intereses muy particulares, algunos, no todos, unos pocos los que participaron en esto, se aprendió que se podía utilizar a estos presos políticos como fichas de negociación, cosa que es un aprendizaje, por cierto, de los cubanos, porque es igual allá, y de los chinos, que también se utilizaban estos como fichas de negociación, y lo puedes llamar de otra manera, como rehenes. Intercambio humanitario, como en Colombia. Pero es que es lo mismo, si lo que pasa en Colombia, o sea, el acuerdo de paz de Colombia y las reuniones de diálogo en Venezuela son más o menos similares en cuanto a fórmula. Cuando el gobierno colombiano le dice, bueno, liberen al ELN, le dice, liberen a fulano de tal, que está preso, para poder comenzar el diálogo, es lo mismo que se utiliza en Venezuela, pero por lo menos en Colombia se libera. O sea, libera a fulano de tal para comenzar el diálogo. No, en Venezuela es, siéntate a dialogar para yo liberar a fulano de tal. No, espérate. Para tú dialogar, tienes que liberar, tienes que establecer un camino de libertad
Tú no puedes dialogar, por ejemplo, voy a dialogar con los partidos políticos, pero solo con aquellos que, no te, que quiero dialogar, porque evidentemente con el dirigente de Voluntad Popular que está preso, ¿cómo vas a dialogar si lo tienes preso? ¿Cómo vas a dialogar con el dirigente de Alianza El Bravo Pueblo si lo tienes preso? Pero con María Corina no dialoga, pero también tienes una medida de prohibición de salida del país y además tienes procesos abiertos. Entonces dialoga con los que con los que te provoca, pero con los que no quieren dialogar los metes presos. Y te lo digo más concretamente. ¿Cuál es el beneficio de la oposición, en este caso, de sentarse en una mesa? Explícame, ¿el beneficio cuál es? Si los que están presos son los de la oposición, o los que, digamos, los que protestaron o los que son disidentes. Entonces, ¿qué beneficio tiene? No, si el gobierno quiere dialogar y quiere beneficiarse de un diálogo para establecer la paz, lo primero que tiene que hacer es liberar a las personas que están presas, para entonces tú sentarte y decir, bueno, oye, liberaste a una gente y además me garantizas que no me vas a meter preso si no estoy de acuerdo con lo que tú me dices en una mesa de diálogo. Pero es que esas eran las condiciones previas que se pedían para dialogar. Claro, pero repito, llámalo inocencia o llámalo intención, como tú quieras plantearlo, pero en definitiva eso nunca se cumplió y fue peor lo que sucedió en el diálogo. Entonces, sí se benefició Manuel Rosales. Dentro de los dirigentes políticos fue el único beneficiado del diálogo porque, bueno, quedó libre y de alguna manera está garantizada su trabajo político, por decirlo de alguna forma, pero fue el único. Pero los demás, ¿qué pasó? Las personas que yo represento, como te decía, Marcelo Croato, Víctor Ugas, un tuitero, tienes a Carlos Pérez que todavía está preso, tienes una cantidad de personas que están presas que son, digamos, desconocidos dentro del mundo de la dirigencia política, pero que son conocidos dentro del sector de los presos políticos, porque son personas que fueron presas por haber actuado políticamente en contra del gobierno. Llámese en una manifestación, llámese porque un mensaje de Twitter, llámese porque son militares que opinaron, etc. Disculpa que insista con el año 2014. Esas muertes horrorosas de esos estudiantes quedaron impunes. No hay nadie que esté preso por alguna de esas muertes. Nosotros representamos a otra gran cantidad de esto. Un caso muy particular y emblemático, el caso de Geraldine Moreno, que es la hija de Rosa Orozco, por cierto, que ha aparecido por allí. Ella fue asesinada con tiros de perdigones en la cara, una muchacha de 23 años. Hay una persona detenida, condenada, y fue condenada en primera instancia. Claro, ¿qué es lo que pasa allí? Que muchos de los otros que están involucrados, que fueron los que dieron las instrucciones, siendo que el detenido dijo que le habían dado instrucciones, la averiguación quedó, o sea, ya se culminó pues como tal el proceso. El caso de José Alejandro Márquez fue una persona que también fue asesinada, y fue asesinada a golpes y murió por fractura de cráneo de la Guardia del Pueblo. Ahí también hubo una persona detenida. Los demás guardias no fueron, pues, unos están en proceso sin ser detenidos, siento que mataron a una persona, inclusive siguen trabajando en el departamento de la Guardia del Pueblo, y el que está señalado como que fue el que asesinó se desapareció. El único detenido es uno que era supuestamente cómplice de ese asesinato. Otros casos han quedado impunes. Te estoy hablando de los casos que el Foro Penal asumió. Es del primer chico, Samir. Basil Acosta. Basil quedó, no, en ese caso también, eso lo llevó Fundesi, otra organización, y ahí también una persona detenida, una persona condenada. El caso de Robert Redman, que también fue asesinado ese mismo día, no ha pasado absolutamente nada. Solo los casos donde han participado directamente organizaciones o personas tienen algún resultado. Los demás han dejado que te digo yo, Daniel Tinoco, el caso de Génesis Carmona, hay muchos que quedaron, y el gobierno, porque el gobierno ha tenido la bandera o la narrativa de que supuestamente esos asesinatos fueron producidos por la oposición. Sí. Y ciertamente hubo un guardia nacional, etcétera, que por cierto todos los que de alguna manera están relacionados
con guardias nacionales o policía, esas personas están detenidas. Que por cierto, muchos de los detenidos ni siquiera son responsables de de ese crimen, por cantidad de los análisis que hemos hecho, sino simplemente los utilizan para crear la narrativa de que supuestamente fue gente de oposición que los asesinó. Okay. Es que, bueno, podríamos preguntarte tantas cosas, imagínate. Sin embargo, bueno, el hecho de, claro, de nosotros estar aquí, bueno, ser parte de la diáspora, ¿no? La representación de la diáspora venezolana aquí, pues también hay como un cierto compromiso con esta defensa, ¿no? Y de ser la voz, y sobre todo, no nada más para la comunidad venezolana, digamos, sino bueno, para que también en el mundo, como tú mismo decías, que la comunidad internacional sepa lo que está pasando, las consecuencias de todo esto. Quisiéramos también que tú pudieras, pues como representante del Foro Penal, quizás hacer un poco de llamado a ese compromiso cívico, ¿no? O ciudadano, no nada más en las organizaciones, los activistas políticos, las organizaciones de derechos humanos, sino como de cada uno de los ciudadanos también, no nada más a ser la voz de esto por compromiso ciudadano con nuestros compatriotas que lo están pasando, que nos puede pasar a cualquiera, ojo, porque quizás cualquiera de nosotros va a hacer un trámite en el consulado y le dejan ahí, o sea, puede pasar perfectamente. Bueno, de hecho lo vivimos. Sí. Pero también como cuál sería el llamado hacia nosotros como comunidad internacional, como comunidad venezolana en el extranjero, comunidad ciudadana en el extranjero, en cuanto a este compromiso y al llamado a la defensa y al promover, al seguir siendo la voz de Bueno, yo creo que la importancia de los que están afuera del país es fundamental, porque dan a conocer la situación interna y digámoslo así, lo traducen en cada uno de los lugares donde viven. Yo he conocido gente en diferentes lados. En Noruega, venezolanos que viven allá lo traducen literalmente. Por decirte un país que es como para los venezolanos, o sea, no saben ni dónde queda, pues, ¿no? Para muchos venezolanos. Entonces, entender la realidad y poderla transmitir es fundamental. Pasa también en muchos casos que los venezolanos terminan pues cansándose los que están afuera de lo que sucede en Venezuela y dicen, no, ya no quiero ver noticias, no quiero ver más, ya quiero ver mi vida. Bueno, y eso es lo que pido que nos pase, porque para uno cada vez es más difícil estando allá viajar. Claro. Y exponer y venir y hacer. Nosotros, por ejemplo, con el Foro Penal, estamos creando representaciones en todos los países. En España estamos creándola ahora, que está constituida tanto por venezolanos, pero también por españoles, ¿no? Y estamos también creándola como Foro Penal para poder precisamente trabajar aquí sin necesidad de siempre salir de Venezuela, pero también para apoyar a los venezolanos que están acá, porque de alguna manera también requieren de apoyo. Entonces, la función de los que están afuera es elemental. Es elemental. Y a veces no saben, uno de los problemas, claro, que es poder contar con la información objetiva y clara, y eso el Foro Penal lo tiene. O sea, el Foro Penal en su página web emite informes sobre represión, habla de la situación, hacemos declaraciones, y eso yo creo que es la manera fácil de tomar eso y hacerlo llegar o hacerlo ver y sentir en los países donde se encuentran. Por ejemplo, el estado de la represión, que eso es importante porque también hay que tener elementos objetivos para tú poder plantear una situación, no solo decir en Venezuela la cosa está mal, sino elementos objetivos, o sea, sustento para poder llevarlos a las diferentes instancias. Yo creo que eso es esencial. Hay documentación de todo, vídeos, todo. Bueno, de todo lo que podemos sacar, pero hay muchas cosas. Que son contundentes. Sobre todo los informes de represión son muy importantes, porque ahí puedes sacar cosas. Videos a veces sacamos, pero claro, tampoco tenemos la posibilidad de hacerlo tanto, ¿no? Pero sí, por ahí tenemos, y en la página también de YouTube del Foro Penal, que está también, hay declaraciones de víctimas, personas que han estado detenidas, tenemos mucho de eso. Bueno, de hecho, en la mayoría de foros que se realizan a nivel internacional, por ejemplo aquí en Barcelona o en Madrid, es bibliografía obligada.
los informes del Foro Penal venezolano para poder tener en cuenta y poder evaluar la magnitud de la violación de los derechos humanos en Venezuela. De hecho, hemos tenido la oportunidad de estar con Amnistía Internacional Barcelona y hacen referencia también a vuestros informes, en la propia elaboración de sus informes. Antes de tu llegada, Alfredo, justamente estaba hablando con Indira y estamos como desilusionados desde el punto de vista de que no vemos una salida. La situación se recrudece, día a día perdemos libertades, la gente se acostumbra y ya lo ven normal. Hacía referencia al caliche de los medios de prensa, pero es que eso es terrible, pero más terrible todavía es que la gente le matan al vecino y ya lo ve normal al día siguiente. ¿Por dónde viene la salida, no? ¿Cómo podemos hablar de una salida de toda esta tormenta que estamos viviendo en Venezuela? ¿Lo ves lejos? ¿Lo ves cerca? ¿Crees que el trabajo que se está haciendo es suficiente? ¿Dónde deberíamos presionar? Tú que has estado en diferentes países, estuviste en Harvard un año, estás ahora por aquí por España, que tienes una visión internacional y al mismo tiempo la visión de la diáspora en todos esos países. Yo creo que es decir, cómo se sale de una situación, yo a veces no estoy pendiente, o sea, pensando en que salgo tal día, sino trabajamos todo el tiempo en lo que es el concepto de libertad, y te explico por qué es tan importante este concepto y trabajar en eso. Uno de los problemas que vive el mundo es que no, y por eso es la falta de apoyo a veces que uno siente, es porque, y eso lo saqué de un expreso político también de la Unión Soviética, que se llama Nathan Sharansky, un libro que escribió que es muy importante, que se llama El poder de la libertad, y él habla de algo muy claro, siendo un preso político y habiendo vivido la misma situación y habiendo vivido después la caída de la Unión Soviética, algo que nadie esperaba, es establecer claridad moral y planteárselo con contundencia a cada una de las personas que uno habla, nacional e internacionalmente. ¿Y qué significa esa claridad moral? Mira, hay el dictador, el que utiliza el miedo como mecanismo de control de poder, y el que no cree en las libertades. Y hay los países que creen en la libertad, los países en libertad, los que utilizan la democracia como mecanismo de control de poder y no el miedo, y los que no son dictadores porque tienen precisamente, porque el dictador es el que se mantiene en el poder constantemente, y este que se alterna, como pasa en España, como pasa en los Estados Unidos, como pasa en Suecia, como pasa en Noruega, etc. Una de las cosas fundamentales es que en los países democráticos se apoya la democracia, en los países libres se apoya la libertad. ¿Y por qué te lo digo? Porque se ha caído muchas veces que en los países libres se callan la boca o apoyan inclusive estas no democracias o estos países que son represores o antidemocráticos, pensando en que eso le da estabilidad al mundo o le da estabilidad a los países, e incluso que sea el gran discurso que oirás. Tú vas a oír a un Rodríguez Zapatero diciendo no vale, sino la mejor manera de mantener la estabilidad en Venezuela es el diálogo. Pero eso implica que tú vas a no decir nada por los presos políticos, no lo vas a liberar. No, bueno, pero es que esa es parte de la estabilidad. Pero entonces torturan a las personas. Bueno, pero es que parte, bueno, no son muchos. No, ¿cómo que no son muchos? Si son 7.000, ¿cuántos quieres? Que sean 200.000. Eso es lo que no es claridad moral. Y yo creo que es una de las cosas que uno tiene que empezar a plantear, es decir, mire, señores, aquí hay represión. ¿Usted apoya la represión? No. ¿Usted apoya la represión? ¿Usted apoya la democracia o no la apoya? No, bueno, es que sí, pero no. ¿La apoya o no la apoya? Entonces usted tiene que rechazarla. Si no la apoya, tiene que rechazarla públicamente y con contundencia. No puedes ir a ese juego de, digamos, que no tiene claridad, pues, ¿no? Y eso para mí es fundamental, porque uno de los problemas que ha tenido Venezuela, uno de los problemas que hemos tenido, es la falta de apoyo internacional real. Es decir, no es nada más, oye, que Venezuela tiene un problema y lo acepto. No, la falta de apoyo real, es decir, que tú digas, esto no lo permito, aquí en la ONU, en la OEA, en no sé qué, y tienes que colocarlo como es. Es decir, si hay un preso político, es un preso político. No, es que no voy a decir que es preso político porque entonces el gobierno se pone bravo, no se puede hablar. No, pero es que, señor, es un preso político. Punto. Y ya. Y eso es, repito, una de las cosas, de las funciones que uno debe tener. O sea, poner las cosas como son. O sea, como dicen, el punto sobre la I. Lo que es negro, lo que es blanco es blanco. Y repito, hay el mal y hay el bien. En Venezuela estamos viendo, está controlado por el mal. Sí. Y todo es el mal. Y el control de poder ahora no solo es corrupción, ya no solo es represión del Estado, ya no solo es violación de los derechos humanos, ya no solo es problema humanitario,
que es el tema de las medicinas, de la comida. Ya no solo es que la gente coma de la basura, ya no solo es que no hay luz, ya no solo es que no hay agua, sino además Terrorismo. hay narcotráfico involucrado. Bueno, entonces dime tú. Narcotráfico, terrorismo. Lo peor. O sea, por ejemplo, en Corea del Norte hay democracia, hay libertades. No, tú tienes que decir que no hay, que no hay democracia y no hay libertades, punto. Seas de izquierda, seas de derecha, seas lo que sea. Sí. Porque ese es otro de los problemas. Pareciera que la izquierda, eso pasa aquí en España, que la izquierda defiende a sus aliados, sean criminales, sean asesinos, sean violadores de los derechos humanos. No, mira. Entonces, tú no tienes La claridad moral. izquierda extrema. Porque no quiere decir, no, es que no tiene que ver con la izquierda extrema o la derecha extrema. O porque no, aquí no estamos hablando de derecha o izquierda, aquí estamos hablando de violación a los derechos humanos que tiene un carácter universal y nadie puede aceptar la violación a los derechos humanos. Por ejemplo, cuando Pinochet violaba los derechos humanos era de derecha y se criticaba por violador de los derechos humanos, no porque era de derecha. Cuando Fidel Castro pone presos políticos y tortura, etcétera, o lo ha hecho, y asesinó personas, es de izquierda, pero es violador de los derechos humanos y así hay que criticarlo. Cuando Maduro lo hace, no es que sea izquierda o derecha, es que viola los derechos humanos y hay que criticarlo. Entonces ¿qué quiere decir? Bueno, cuando mis aliados violan los derechos humanos yo no digo nada. Bueno, no tienes claridad moral. Y eso es lo que hay que enseñar a la gente. O sea, ¿usted tiene claridad moral o no? Aquí no se trata de si eres izquierda o derecha, aquí se trata de una situación de violación a los derechos humanos y todo lo que eso implica, porque todo está relacionado. Bueno, la falta de libertades, no hay democracia. La falta de libertades ponen preso a las personas físicamente por motivos políticos. La falta de libertades no hay medicina, por lo tanto no te puedes curar. La falta de libertades no hay comida, hoy en día la comida es demasiado cara, no te puedes alimentar tampoco. La falta de libertades es que, pues, si opinas contra el gobierno no te dan ni siquiera la caja de comida, etcétera. Y todo La inseguridad también. claro, todo es falta de libertad. Entonces, eso está asociado con un régimen que no entiende ni le importa el concepto de libertad. Bueno, y creo que también un poco con la ciudadanía y lo que puede pensar o que pueda creer que sea capaz de llegar. Por ejemplo, aquí en España pasa mucho, claro, somos mucho, procuramos ser la voz de lo que ocurre, tenemos muchos aliados políticos con nuestra causa, que se solidarizan ya por un tema no político, sino humanitario, ¿no? Con la causa venezolana. Pero muchas veces el mismo español piensa, no, porque eso no va a pasar nunca aquí, porque además tenemos la Unión Europea. O sea, además que nosotros somos Venezuela y bueno, y tercer mundo, lo que sea, es que tenemos la Unión Europea, eso nunca va a pasar. Siempre hay como un autoconsuelo de, no, pobre es lo que les está pasando, pero es que eso aquí no. Cuando verdaderamente hay fuerzas políticas aquí, bueno, en toda Europa, pero aquí en España, que promueven ese modelo, que lo copian, lo promueven, lo defienden, pero a ultranza. Esa ha sido un poco también primero nosotros como diáspora venezolana la labor, ¿no? Hacer también llegar o tratar de convencer de, mira, no es que le puede pasar a cualquiera. Nosotros también pensamos que Cuba nunca, lo que pasaba en Cuba no nos iba a pasar a nosotros, ni esa restricción de libertades porque éramos un país libre absolutamente, más allá del tema económico. Pero también es la labor de los políticos de aquí, de España, ¿no? De los partidos políticos hacia llegar, oye, no es porque ellos están en América Latina y están allá y les pasó y no va a poder pasar aquí. O sea, es una alerta a ellos también de que, mira, es que los tiene cerquita y hay muestras de que hay apoyos de todos los tipos y que se pueden, o sea, que esto puede pasar aquí. ¿Crees que a pesar de todo esto, que la Unión Europea, de todos los avances, de Europa, de todo, quizás no podamos llegar a una situación aquí en España tan radical? ¿O crees que sí podría ocurrir? O sea, ¿crees que sean capaces esos movimientos que apoyan o que no rechazan contundentemente, lo cual los vuelve cómplices, el tema de Venezuela, puedan ser capaces de sembrar raíz aquí? ¿Crees que sea viable? Cuando tú empiezas a permitir cada vez más regímenes que controlan las libertades, pues eso te va influyendo en la cadena de regímenes que se protegen unos a otros para precisamente controlar la libertad en otro país. España además es el ejemplo más particular. Es decir, tú tienes
la influencia, inclusive hasta material, o al menos así, es lo que se ha dicho en el sentido de apoyo a partidos acá. Llámese de izquierda o lo que sea, partidos que de alguna manera, o sea, que el gobierno venezolano está influido en eso. Pero supongamos que, bueno, que no ha pasado nada. El tema es que cada vez que tú tienes mayores países donde con gobiernos antidemocráticos, esos países empiezan a influir para conquistar otros países, para tener más apoyo internacional y crear porque los hay, una asociación informal de países represores. Entonces tienes China apoya a Venezuela en la ONU y Cuba la apoya, y entonces después, como le diste dinero a Nicaragua y a Ecuador y a Bolivia, entonces también se apoyan unos a otros, entonces Corea del Norte apoya, y así tienes a toda esa cantidad de países, y ese es el gran problema. Si cuando tú permites que otros pueblos se les restrinjan sus libertades, pues estás ampliando la posibilidad de que tus libertades también sean restringidas, porque ese gobierno que quiere cada vez más fuerza y a veces hasta legitimidad, o que se la dan el silencio de los otros gobiernos, va poco a poco a tratar de quitar las libertades a otros. Y así ha existido. Fíjate, en el caso de Alemania, la Alemania nazi, sin llegar a los extremos de los asesinatos, pero en situaciones diferentes, pero la fórmula es la misma, es similar. Nadie, o sea, hasta que Hitler no empezó a invadir otros pueblos, nadie decía nada. Hasta el Vaticano, pues, respaldó al régimen nazi. Nadie decía nada. Pero entonces fue cuando estos regímenes que tienen el esquema de coartar libertades dentro y fuera, empezó a bombardear a otros, que entonces se preocuparon y crearon, y se originó hasta una guerra mundial. Pero ¿qué hubiese pasado si más bien, cuando te denunciaban, oye, que estaban discriminando a los judíos porque los estaban sacando de las universidades, de las funciones públicas, cuando crearon las leyes en Nuremberg para establecer que los judíos eran básicamente, o sea, la discriminación legal, la discriminación formal que se estableció en la Alemania nazi? Si el mundo entero hubiese dicho, mira, vale, esto no se puede permitir porque están restringiendo las libertades, no hubiese habido ninguna guerra mundial. Entonces tú tienes que esperar la guerra mundial para rechazar las libertades. El que coarta libertades, el que discrimina. No, tú tienes que rechazar al que discrimina y al que coarta libertades para evitar que el problema se haga mundial. Y ese es lo que yo digo de la claridad moral. O sea, tú tienes que ser claro en cuanto a eso. Rechaza al que viola los derechos humanos. Punto. No es parte de tu equipo. No es que, bueno, si viola los derechos humanos, pero es que debo incorporar en la política. No, señor, usted no incorpora en política a quien viola los derechos humanos. Punto. O sea, y ya, no lo incorporas porque viola los derechos humanos, porque es criminal. Tú no puedes decir, bueno, pero es que para la ¿estabilidad de qué? Si lo que estás creando es más inestabilidad. O sea, estás garantizando un espacio de supuesta estabilidad temporal que es para que gane con esa estabilidad temporal espacio a aquel que viola los derechos humanos, para que entonces cuando le diste el espacio continúe coartando libertades, porque es así. Y así ha sido la historia en general. Funciona así. Y eso es lo que yo te diría que es el gran problema y la gran solución. Una consulta en relación, has hablado de los crímenes de lesa humanidad. ¿Hay abiertas investigaciones por Corte Penal Internacional de Derechos Humanos en contra de funcionarios en Venezuela? No, ha habido varias denuncias, nunca se ha abierto todavía una investigación. La Corte Penal Internacional también, ojalá eso cambie, ha sido muy pasiva en cuanto a estas situaciones y ha sido para mí de alguna manera poco eficaz. Pero ha habido hay muchas denuncias. Toma su tiempo también, el problema es el tiempo, pero de varias lo que sí te puedo decir es que hablabas de amnistía hace poco. La misma Amnistía Internacional hizo una declaración que poco la gente la tomó en cuenta, donde dijo que la encarcelación política ya era un patrón sistemático en Venezuela, y eso es lo que hace que sea un crimen de lesa humanidad. Claro, la Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos internacional grande, no es un gobierno ni un tribunal, pero eso es importante porque de alguna forma se está señalando
esto que te decía. Efectivamente. Em, bueno, no sé, bueno, Vamos con un foro de preguntas, si quieren preguntar, pues. sí. No, bueno, yo insisto mucho en eso, en el tema España, porque la verdad es que, bueno, es que lo hemos vivido, que la gente piensa que aquí no, eso no. Es nuestra lucha, día a día. Es muy complicada. Es muy difícil convencer. Sobre todo porque lo vivimos aquí, Lo que ¿no? estamos Incluso con los viviendo. gobiernos En Barcelona locales. está mandando esta gente. Claro, En lo Madrid que está pasa es que el mandando. contenido, fíjate, uno de los problemas que uno discute, aquí no se trata del contenido político, sino precisamente de poder expresar el contenido político. Exacto. ¿Qué quiere decir? Cuando tú en España, ¿cuál es la diferencia? Que tú en España tienes un partido como Podemos, que tiene un contenido político del cual tú puedes estar de acuerdo o puedes estar en desacuerdo. Pero lo importante es que ese contenido político se puede expresar en España. En Venezuela, tú tienes a un Leopoldo López que tiene un partido, que tiene un contenido político del cual tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero ese partido no puede expresar su contenido político porque su dirigente está preso. Tienes otro partido político como Alianza Bravo Pueblo, donde el dirigente, que es Antonio Ledesma, está preso. Entonces, no se trata del contenido, se trata de el poder expresar el contenido, que eso es muy distinto. Entonces, cuando a mí me puede decir el que sea de Podemos que apoya al gobierno venezolano, bueno, pero, entonces, no, Leopoldo López es un criminal. Señor, porque no puede, eso no es así. O sea, no es que Leopoldo López es criminal, es que tienes a Leopoldo López preso, que tienes a otros dirigentes, Gilbert Carlos preso, que tienes a John Goycochea preso, que tienes a José Vicente García preso. Entonces todos son criminales. No me caigan en ese cuento. ¿Tú conoces el expediente? No. Todo el mundo dice que no tienen ningún sustento. Ah, pero entonces tú aquí puedes hacer una manifestación y no vas preso. En Venezuela haces una manifestación y vas preso. O puedes ir preso. Eso entonces es lo esencial aquí. El tema es si respetas o no las libertades. Punto. Entonces a veces uno cae en la discusión de, por ejemplo, no es que el régimen es malo o es bueno. No se trata si es malo o es bueno. No se trata de que si ellos le quitaron, o sea, que subieron los impuestos o disminuyeron los impuestos y entonces perjudicaron a la clase alta o a la clase baja. No, ese no es el problema. El problema cierto aquí es que no es un gobierno y no es una política la que yo estoy contrariando. Lo que yo estoy tratando, lo que hay que plantear es que tú tienes que estar en favor o en contra de la violación de los derechos humanos. Esa es la primera pregunta. ¿Estás en favor o en contra de la violación de los derechos humanos? Ah, no, en contra. Pero vamos a analizar. ¿Con cuántas organizaciones de derechos humanos te has reunido tú? Ah, con ninguna. Ah, no, con una que mandó el gobierno. Pero ¿tú has visto los informes de organizaciones independientes o tú nada más oyes al gobierno? Ah, bueno, entonces ¿dónde está tu claridad moral? Entonces, porque te dicen, no, es que el gobierno dice que no hay violación de los derechos humanos. Pero tú has hablado, tú has visto, te han permitido visitar los presos políticos. Porque ese es el gran punto. O los que se llaman presos políticos para que te cuente su historia. Ah, entonces tú estás aceptando una violación de los derechos humanos. Y esa es la base esencial. Porque a veces, repito, uno cae en la discusión de si el gobierno es bueno o es malo, que si el comunismo, que si Chávez me gusta o no me gusta. Ese no es el problema. Que si Maduro dice una cosa, que si los pajaritos, ese no es el problema. El problema es lo que está sucediendo con relación a las libertades. Y el que cree en las libertades, que cree en las libertades. No, es que tú no crees en las libertades. Ah, eso es distinto. Entonces dilo, pero no engañes a la gente. Porque si tú crees que lo que está haciendo el gobierno venezolano es bueno, entonces tú no crees en las libertades. Ah, entonces dilo. Pero entonces no entres en un proceso, entonces no pienses entonces también que te den espacio en proceso democrático, porque tú quieres los espacios en proceso democrático para convertirte en una persona que transgrede los derechos de los otros, las libertades. Ah, bueno, entonces ahí es donde viene el engaño, que es normalmente lo que pasa. O sea, inclusive el discurso de derechos humanos lo han utilizado los gobiernos dictatoriales toda la vida para justificar sus acciones. Entonces ellos no te dicen, no, es que Leopoldo López, yo le estoy violando los derechos humanos. No, ellos dicen, no, es que Leopoldo López está preso porque él era el que está violando los derechos humanos. Y tú dices, ¿cómo es eso? No, porque hay unos asesinados. ¿Pero cuáles son los asesinados? Porque yo te puedo decir cuántos son. Entonces tú le preguntas, ¿cuál es el número de asesinados? ¿Quiénes son? No, aquí está una víctima. ¿La víctima de qué? ¿Cómo lo asesinaron? Pero es que la víctima, el gobierno le paga para que viaje. No, pero es que entonces a las organizaciones de derechos humanos les paga la CIA. ¿Dónde está eso? Eso no es verdad. Pero el gobierno sí le paga a estas organizaciones para que viajen. Entonces utilizan ese discurso
que hay que saberlo, no desmontar, sino hay que saberlo descubrir la mentira, porque la mentira está siempre allí. Sí, Pero es que Y incluso una mentira con mucha plata. el mismo hecho de no tener acceso a la información ya es, o sea, ya es una prueba, ¿no? Exacto. O sea, no hay medios de comunicación, la gente no se puede enterar con los medios de comunicación, no hay información oficial, no hay informes oficiales sino de ONGs, pero del Estado no lo hay. Entonces ya eso es una prueba, o sea, Claro. ya es una confesión, digamos. Entonces, ya quizás sentarte a discutir a partir de eso, pues es que ya le tumbas el argumento. Dame una cifra oficial. No, es que no la... Bueno, ya, eso no hay nada que hablar. O sea, es un gobierno dictatorial y punto. Más allá de la declaración de que si somos dictadura o no somos dictadores, que evidentemente pues ya sabemos lo que sí es, un régimen que viola los derechos humanos, pues no puede ser un régimen democrático. Después de eso que viene, y a lo mejor un poquito lo que tú has dicho, pero después de eso que viene, o sea, es verdad, bueno, sí, somos una dictadura, no, aquí no se respetan los derechos humanos, no hay institucionalidad democrática, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que seguir poder denunciando ciudadano. inconvenientes, claro, hay que seguir denunciando y hay que seguir diciéndolo. Nosotros hemos logrado muchas libertades. Yo siempre digo algo, fíjate, si el foro penal, yo cuento esta anécdota porque es interesante. Yo un día estaba en Praga, que me invitaron como jurado en un concurso de derechos humanos y de películas y tal. Y dentro del jurado estaba una egipcia de nombre Mona Seif se llama, cuyo hermano está preso todavía, dirigente social y tal, comunista por cierto. Su familia es comunista. Y el gobierno de Egipto, pues hoy en día no es que necesariamente, es más bien, digamos, si lo pones dentro de la diferencia de derecha e izquierda, derecha lo que está con los Estados Unidos, si ese fuera el caso, es de los que están relacionados más con los Estados Unidos. Pero el tema es que hay muchos presos políticos, entonces estamos hablando de la situación que por un lado te digo que los presos políticos o la represión no tiene nada que ver con la ideología o cómo se presente de fachada política el que reprime, llámese derecha o llámese izquierda. Eso por un lado, pero por otro lado, ella entonces me decía, ¿cuántos presos políticos hay? Le preguntaba yo allá. No sé, hay como 1000, no sé, 10.000, 20.000, dice ella. No, pero ¿cuántos? O sea, tiene una lista. No tenemos lista. Entonces ella me pregunta a mí, ¿cuántos presos políticos hay? Entonces yo le digo, bueno, hay tantos, las tenemos registrados, base de datos y hay tantos. Oye, vale, en serio. ¿Qué me di cuenta yo? Nosotros tenemos una lista y se ha expuesto la situación públicamente, lo que representa un costo de la detención o la prisión política para el gobierno. En el caso de cuando tú no tienes lista, cuando tú no tienes esa información, cuando tú no estás detrás del caso, no hay ningún costo. Entonces, el número de presos puede que exista en cantidades y el gobierno no le representa ningún tipo de costo, sino todo beneficio, porque pone presa a la gente y nadie está pendiente de ella. El foro penal, solo sin referirnos a la atención directa como abogados y tal, solo el hecho de haber tenido esa información y estar diariamente, evitamos que existieran muchos más presos que hoy día no supieran ni siquiera que existen. Entonces eso es importante. Por ahí es importante, o sea, cómo tú le incrementas el costo a la represión. Y la manera de incrementar el costo de la represión es exponer la represión ante instancias nacionales e internacionales, ante instancias jurídicas y sociales, digamos. O sea, ese es básicamente el tema. Entonces, eso hay que seguir. Hoy día, antes la situación de Venezuela no era tan conocida e importante. Bueno, es conocida e importante porque ha habido pues mucha participación de personas y se ha venido exponiendo de una manera objetiva. Esos presos políticos están en cárceles comunes, están con Hay de delincuentes. todo tipo. Hay en cárceles comunes, hay en Ramo Verde, que es una cárcel militar, hay en La Pica Militar, que es una cárcel militar, ahí están en el SEBIN hay más de 30, no me recuerdo más o menos la cifra, que es una cárcel, digamos, de inteligencia distinta, pero hay algunos en cárceles comunes, por ejemplo, Vasco da Costa está en cárcel común, tú tienes a algunos en La Pica residentes asociados con supuestos golpes militares, en La Pica común, en la Pica civil, lo que se llama La Pica civil, tienes a personas allí, tienes a Raúl Emilio Baduel y a
y a este Alexander, se llama el gato, no, Baduel, y el otro es Tirado, Alexander Tirado, que se encuentra en cárceles comunes. Daniel Ceballos también está. Daniel Ceballos está en el SEBIN. Y en la tumba continúan. En la tumba no hay, Ya no hay nadie. ninguno. Ya todos fueron, el último era Lorenz Saleh y Gabriel Valles y están en el SEBIN. Okay. Bueno, fíjate, se logró con solicitud de medidas cautelares y decisiones, se logró sacar a personas de la tumba. Nunca se hubiese salido lo de la tumba si no hubiésemos estado ahí pendientes, nosotros y otras organizaciones. La tumba, cuando se conoció la tumba, ya nosotros la sabíamos hace tiempo, pero fue de darle hasta conocerla. El primero, uno de los primeros era Raúl López, que lo representamos nosotros, después lo llevamos al SEBIN. Él fue el que nos contó por primera vez lo de la tumba, que existía un lugar que se llamaba La Tumba. Y después metieron a Gerardo Carrero, que después fue trasladado al SEBIN, que fue liberado el 31 de diciembre. Y así empezamos a descubrir lo que era la tumba. Esa persona, hay un documental que sacaron de la tumba, no sé si ustedes lo vieron. Sí. Bueno, de una muchacha venezolana que vive en México. Exacto. La persona que sale en el documental, es como el que ponen de protagonista, es Gerardo Carrero. Y Gerardo Carrero terminó siendo liberado el 31 de diciembre del año 2016. Pero nadie se hubiese enterado de ese caso si nosotros no lo representáramos. Porque ¿cómo te enteras de un caso si tú no hablas con el preso? Entonces, tú dices, la labor, por ejemplo, que nosotros hacemos de tener al preso representado, tú dices, bueno, pero no han logrado nada en tribunales, no lo liberan. Bueno, pero por lo menos hablamos con él. Le das voz. Y lo denunciamos su caso y le subimos el perfil. Si no estuviésemos ahí, nadie ni siquiera hablara con él. O sea, en el caso del Foro Penal, que lleva mucho porque es la organización más grande, pero también hay otras organizaciones participando. Había un caso como relevante de una chica, González, que estaba en el himno, que le sembraron Araminta. araminta. Ella fue liberada Sí, y está en Venezuela. por medida humanitaria. Eso fue terrible. Bueno, todos son Sí, terribles, vamos, pero... Ese caso, nosotros no llevamos el caso de ella, pero conozco muy bien el caso porque llevamos los demás casos asociados, que es José Luis Santa María, Vasco da Costa y Efraín Ortega. Y bueno, sí, ese caso en general, todos tienen unos problemas importantes. O sea, Efraín Ortega tiene 11 trombosis en las piernas, tiene cólico nefrítico, ha tenido unos problemas del corazón. Esa persona se está muriendo, ha perdido más de 40 kilos. Vasco da Costa igual. José Luis Santa María, todo. Efraín Ortega denunció tortura. Todos ellos han tenido una situación bien grave. Pero bueno, pero el caso de ella también. Pero le otorgaron una medida humanitaria. Y eso fue parte de la presión también. Claro, y además de los presos políticos o por razones políticas, también los presos comunes son víctimas de violaciones de derechos humanos todos los días. O sea, bueno, se ha denunciado incluso que hasta no comen, ¿no? Bueno, si el venezolano común que está libre en la calle no tiene comida, de los que están dentro de la Claro, cárcel. el tema, no podemos decir que los presos comunes de este gobierno, o sea, que en los gobiernos anteriores no había presos comunes y que no estaban tratados mal y se violaban los derechos humanos, claro que sí. Evidentemente que el tema de la violación de los derechos humanos es un tema que no necesariamente es solo de este gobierno, venían cosas del pasado. El problema de es la persecución política como mecanismo de control del poder. Que eso sí no me pueden decir que existen en los gobiernos anteriores de la forma que, claro, siempre hay esas amenazas políticas y esas cosas, pero que no deberían existir. Pero este gobierno en particular ya es sistemático, es intencional y es macabro, pues ya, y es pegarse en el poder basado en la represión y el miedo como sea. ¿Crees que liberan a Leopoldo López? Bueno, yo creo que al gobierno le interesa liberar a Leopoldo López, porque es un costo muy alto. ¿Le interesa? Claro, porque el costo de Leopoldo López preso es alto. Pero es como su carta más Claro, poderosa. pero es alto el costo. Bueno, fíjate lo de Donald Trump ayer, la primera persona latina que recibe es a Hillary Clinton. O sea, el presidente de los Estados Unidos. ¿Será que puede ser una señal, una esperanza de que lo... Bueno, quien libera a los presos es el gobierno venezolano, no el americano.
No, sí, pero podrían tomarlo ellos como una... ¿Tú lo ves viable? O sea, tú los ves a ellos independientemente... Yo veo viable sea- que lo liberen, pero todo depende de cuál es la reacción de la gente. Y Yo todo creo depende que que no se utilice, por ejemplo, diálogo, estos mecanismos para enfriar la posibilidad de liberación de personas basados en el esquema de presión. Pero liberarlo para que se vaya al exilio o para que se no, quede... no aceptaría No lo sé, eso. yo creo que Leopoldo no aceptaba, entiendo que Leopoldo se lo ha ofrecido Sí, de o todo. directo o indirectamente y él no ha aceptado y se el exilio como tal. Ahora, pues yo creo que la única forma de liberar a alguien, que se libere un preso político, es insistir en su liberación. Y eso está en las manos de, si no se dice nada, si no se hace nada, nada va a pasar. Entonces yo creo que todo lo que ha venido haciendo Lilian, la mamá, el papá y las organizaciones de derechos humanos, toda la gente que de alguna manera lo respalda es importante. Ahora, los que no quieren que se libere no dicen nada. El hecho de que altos funcionarios del gobierno se estén involucrando, ya se esté viendo que están involucrados con el narcotráfico, podría ser una puerta para que ocurra algo importante en Venezuela, porque es el narcotráfico, es terrorismo internacional, y están Bueno, involucrados. yo creo que nadie en Venezuela, inclusive los que están en el gobierno, quieren verse involucrados en narcotráfico. Entonces, el tema está en quién se convierte en cómplice y quién rechaza el narcotráfico. Es decir, aquí no podemos cerrar los ojos y decir ya una vez que esto es algo que no existe y que es una simple ataque político, ¿no? Evidentemente, el que toma esa posición, decir que esto es un ataque político y no dice nada, pues es hacerse cómplice de eso. Por más que, evidentemente, objetivamente hay que ver de qué se trata, con objetividad de que realmente cuáles son las pruebas, las evidencias, pero rechazarlo de la nada, ya cuando tú lo rechazas de lleno, ya te conviertes en cómplice. Entonces, ¿cuántos en Venezuela van a rechazar o no? Y eso definitivamente, o sea, si eso es lo que está pasando realmente en un Estado utilizado para el narcotráfico, es algo muy grave que no puede tener oye, mucha, llamarlo así, mucha... Larga, no se lo puede dar. sí. Uno de los hándicaps que yo encontraba a... Lo que pasa es que si quiere, lo que podemos ya, que si queremos hablar así más otras cosas, me quita la cámara. Sí, ¿verdad? Vamos. Digo para comentar. Sí, para poder decir cosas más. Y yo cargué porque no